Ahora, en relación con lo que estamos hablando, entonces, de que el Estado es, de alguna manera, este gran monstruo que, de alguna manera, lo que hace es que impone su fuerza, pero al cual, de alguna manera, también tenemos que estarle agradecidos porque garantiza nuestra supervivencia y la armonía de todos con todos y la paz común y todo este tipo de cosas. Eh, Hay una pregunta ahí que quería hacer y en ese caso entonces, Samuel, usted me ayuda otra vez con un número del 1 al 7. Uno. Muy bien, gracias. Mauricio, Mauricio Artavia. ¿Está por ahí, Mauricio? Aquí estoy, profe, disculpe. Perfecto. Mauricio, a usted le voy a preguntar si es tan amable para que nos ayude explicando cómo se relaciona en Hobbes la existencia del Estado con la fuerza y el temor. Porque vea que de alguna manera son los elementos que les estaba mencionando anteriormente. Cuando alguien ejerce su fuerza bruta, cuando estamos en estado de naturaleza, pues ahí hay mucha fuerza de por medio, también hay mucho temor, pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona el Estado con esos elementos, fuerza y temor? Ok, nosotros pensamos que se relaciona según Hobbes porque la existencia del Estado con la fuerza y el temor, a partir de que el Estado, conformado por personas que se restringen a sí mismos en búsqueda de una vida más armónica y con menos guerra, a partir de que exista la fuerza necesaria para infringir el temor al castigo hacia las personas que se dejen llevar por las pasiones naturales o que simplemente no sigan las leyes de la naturaleza. Es decir, que los pactos que no descansan en la espalda no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. ¿Los pactos que no descansan en qué, perdón? En la espalda no son más que palabras sin fuerza En la, para proteger al hombre en algún modo. ¿Y por qué en la espalda, Mauricio? Le soy sincero, esta no la hice yo realmente, la estoy leyendo del documento. Sí, pero en todo caso yo ya les había hecho la previsión de que no se valía aducir que esta no es la que a mí me tocaba. Entonces, primera cosa, Mauricio, no es la espalda, es la espada. Los pactos descansan en la espada, no en la espalda. Tienes razón, leí mal, perdón. Sí, eso no tendría sentido, digamos, a partir de la lectura. Entonces, ahora sí, explíqueme qué quiere decir eso de que los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza, para proteger al hombre en modo alguno. Y como les decía, y le digo a Mauricio simplemente para repetir algo que ya les había dicho, el trabajo en principio es grupal y yo supongo que todo el mundo hizo la lectura y que todo el mundo pues entendió lo que están respondiendo como grupo. Nada más, Mauricio, entonces, ayúdame. ¿Qué quiere decir que el pacto se sostiene por la espada? Descansa en la espada. Sí, yo opinaría que, digamos, que quiere decir eso porque, digamos, un pacto que no se lleve con la fuerza de un temor, como digamos puede ser una espada, es una forma, digamos, de que es como decir una palabra sin fuerza, como por ejemplo, no sé si se podrá relacionar como con el dicho de perro que ladra no muerde, o sea, que si no muestra una forma de temor o de fuerza, serían palabras que no tienen fuerza para proteger a alguien. Ya. O sea que para Hobbes, entonces vamos a ver, Mauricio, ¿cómo me explicaría usted entonces que Hobbes de alguna manera le dice a uno, no, tenemos que salirnos de este esquema a donde la gente que tiene más poder se impone sobre los demás, a este esquema donde parece ser la imposición siempre estaría, solo que ya no sería la imposición de los individuos, sino la imposición que descansaría en el pacto. O sea, el Estado parece ser que sigue siendo también de alguna manera amenazante. Entonces, ¿cómo entendemos que es amenazante? O sea, primero, la primera pregunta que le haría es, ¿podemos entender entonces que el Estado es amenazante? Y si esto es cierto, ¿cómo es entonces que entendemos que el Estado promueve la armonía y la supervivencia? A ver, Mauricio. Okay.
se podría decir que, digamos, las palabras sin acciones no valen nada. Si uno dice algo, pero no hace lo que dice, prácticamente no estaría valiendo lo que uno dice. Una palabra sin acción no vale. No sé si me explico. Ok, y entonces, ¿y cómo se relaciona eso con la armonía y la supervivencia? O sea, ¿a qué le tengo miedo yo en relación con esto? Bueno, no sé si alguien del grupo le quiere ayudar a Mauricio. No, bueno. El punto es, Hobbes relaciona la existencia del Estado con el temor y la fuerza, precisamente porque, de alguna manera, cuando Hobbes dice que nosotros nos salimos del estado de naturaleza y entramos al estado social, precisamente para compartir ciertas reglas que todo mundo va a observar, lo que dice es que el Estado necesita tener la suficiente potencia y tener la capacidad de hacerse respetar como el detentor último del poder. Si no, dice Hobbes, de alguna manera en ese sentido respondía bien Mauricio cuando decía que si el Estado no tiene efectivamente la posibilidad de aplicar un castigo bastante disuasorio, por decirlo de alguna manera, a los individuos simplemente van a volver a tratar de imponer su propia voluntad y a partir de ahí generarían discordia de nuevo y volveríamos a un estado de guerra y el grupo social se reventaría desde dentro. Y recordemos, aquí cuando estamos hablando de que los seres humanos somos gregarios, que vivimos en agrupamientos y que a partir de eso es que sobrevivimos, si no hay algo que lo garantice, entonces todo se va al traste. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, el Estado debe ser lo suficientemente fuerte, primero para garantizar que efectivamente las leyes se van a respetar, al menos eso es lo que plantea Hobbes, y segundo, para que la gente tenga motivos para pensar que desobedecer a las reglas es mala idea. Hobbes, en el extremo de esto que estoy explicando, Hobbes es un defensor de la pena capital. O sea que hay ciertas acciones que el Estado puede castigar incluso con la muerte del individuo. Y eso ya es decir, ¿verdad? O sea, en la modernidad se retoma la pena capital que existía desde antes, se resemantiza, se le dan otros contenidos, pero se mantiene. ¿Verdad? Tenemos que esperar todavía el transcurrir de una buena cantidad de años para que se empiece a pensar en el mundo que la pena capital es una pena desproporcionada. ¿Verdad? Recuerden que, por poner el caso de Costa Rica, imagino que ustedes recordarán que la pena de muerte es abolida en Costa Rica a finales del siglo XIX, ¿verdad? En 1880. Lo cual hace que tenga algún tipo de importancia pensarse estos temas, me parece. ¿Verdad? Es el Estado en algún momento el que castiga con una pena tan drástica como la pena capital, la pena de muerte, y es el Estado también el que garantiza después, dependiendo del acuerdo, una vez que pensamos en función de otro tipo de reglas, es el Estado también el que garantiza que nadie va a quitarle la vida a ningún individuo que viva en el grupo social y que las formas de castigar van a ser a partir de ese momento otras. Entonces, por eso se entiende más o menos cuál es la relación entre fuerza y temor. Hobbes considera que dentro de la política de los seres humanos atendemos a lo que se nos dice que atendamos si hay también algún tipo de temor a la represalia. De alguna manera lo que está diciendo es lo siguiente: estamos creando una determinada cantidad de reglas, unas normas, pero con las normas tienen que venir sanciones que sean lo suficientemente fuertes para garantizar que las normas se cumplen. Si no,
como decía Mauricio, se convierten en palabras que no llegarían a los hechos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario a propósito de esto. Profe, yo quería añadir algo. Adelante, por favor. Sí, porque, bueno, en este tipo de, como, de forma de gobernar, y se basa también con el instinto del ser humano, porque y obviamente el humano tiene ese instinto de supervivencia, y como si usted le están diciendo que si no acata la orden, va a recibir una pena fatal, así como que lo maten, entonces y usted tiene que, como que acatar porque usted quiere como salvar su vida. Entonces no es algo como, como que usted quiera acatar el orden, sino que es algo de supervivencia. Sí, claro, de alguna manera es funcional. Profe, Adelante. que también pueden ir incluidos, así como las penas, digamos, por no obedecer como las reglas o así, recompensas, como por hacer las cosas bien, tal vez, no sé, como que están los dos lados, digamos. Sí, sí, en ese sentido, de alguna manera, ya solo el hecho de que el estadio, perdón, de que el Estado propicie la armonía, también de alguna manera recompensa el respetar el orden, el respetar las reglas. Sí, claro, completamente. Vamos a ver, de alguna manera es garante. Que el Estado me dé garantías también, de alguna manera es una buena recompensa por acatar las normas, por permitir la convivencia, por promover, digamos, el desarrollo de la vida en sociedad, por supuesto, claro que sí. Bien, Mauricio, por favor, un número del 1 al 7. El 6. Muy bien, el 6. Ok, Mariana González. ¿Está Hola, por ahí? profe. Hola, hola, Sí, Mariana. se me pegó la compu por Claro. cualquier cosa. Ay, sí, estas conexiones están, bueno, es parte de la virtualidad, ¿verdad? ¿Usted me podría decir, así, explicar en general, porque en la pregunta se les habla de 12 explicaciones? Yo le pediría algo que usted me puntualice, cuál es la relación entre Estado y Derecho, ¿verdad? En el texto, perdón, en la guía se les pide hablar de 12 que mencionen por lo menos un par. Entonces, Mariana, por favor, mencióneme un par un par de similitudes y diferencias notorias entre Estado y Derecho. Perdón, la relación entre Estado y Derecho y un par de semejanzas o similitudes entre lo que explica Hobbes y nuestro entorno. Ok, el Estado y el Derecho es como decir un pacto que tienen como entre hombres, por decirlo de alguna forma, en donde como cada quien tiene el derecho a representar y digamos a votar por por quien cree que sea, digamos, el mejor. Entonces está el Estado, que van a ser esos representantes, y está el derecho de las personas como a buscar quién los representa más o quién creen que sea como la mejor opción, por decirlo de alguna manera. Eh, también, bueno, eso de representar, que les da el derecho de hacerlo. También se eligen, digamos, por los votos, digamos, las votaciones que hacemos. Entre esas hay varias como similitudes que fueron el sistema electoral del soberano, que es, digamos, eso mismo, la capacidad que tienen los ciudadanos de conocer acerca de sus derechos y algunas diferencias, que cada persona es responsable de su accionar, digamos, que ellos saben qué está bien y qué está mal, y tienen que buscar como que las personas que ellos busquen como representantes no los vayan a afectar como hasta cierto punto. Y eso que usted mencionaba, como de que Costa Rica también abolió el ejército en 1948 y que eso no requiere como reunir fondos como para eso, digamos, sino que más bien usted lo va a utilizar como en aspectos que vayan a ayudar a la ciudadanía, como que se invierte en la educación o en la salud de las personas. Entonces creo que por ahí va. Ok, no, muy bien, perfecto, claro. Muchas gracias.
Sí, yo creo que ya, ya con lo que hemos visto y con la lectura estamos viendo más o menos que Estado y derecho se relacionan porque precisamente fuera del Estado no hay derecho. Y recíprocamente, una vez que establecemos derecho es que creamos el Estado. O sea, no podemos entender el Estado sin reglas, el Estado sin leyes que cumplir, y no podemos entender que haya leyes que cumplir y que haya un pacto que no redunde en el establecimiento de un grupo social, en este caso el que llamamos Estado. Entonces, hay una relación muy estrecha entre Estado y derecho. Y el Estado y el derecho es lo que nos introducen dentro de lo que vamos a llamar el Estado social, el Estado, el Estado mediante el cual nosotros nos regimos mediante estas reglas, este pacto, este acuerdo. Afuera de eso, todo es pura naturaleza. Situar, cuando yo estoy en el estado de naturaleza, el problema es que estoy a merced de cualquiera que tenga más poder sobre mí. De nuevo, situarse en el estado de naturaleza, o sea, situarse afuera del estado, para Hobbes, es volver a la ley de la selva. A partir de esto es que Hobbes, defiende la pena capital. ¿Por qué? Porque si alguien comete un delito lo suficientemente terrible como para que eso sea, sea tan grave como para que el acuerdo social diga, no, de la vida de este individuo se puede disponer. ¿Por qué? Porque al cometer ese delito, él está quebrantando tanto las reglas de la vida dentro del Estado, dentro del derecho, lo está quebrantando tanto que él mismo se está situando frente a los demás en estado de naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Se está situando en frente de un grupo de individuos que pueden más que él. Y por eso, una vez que él se pone en esa circunstancia, es que el Estado le pasa por encima y lo mata. Precisamente porque su actuación ha sido lo suficientemente grave como para que el Estado lo vea como una amenaza y pueda irse contra él con toda su potencia, al punto que lo mata. Así es como básicamente defiende Hobbes la pena capital. Ven, esto es importantísimo. Lo que está fuera del derecho, lo que está fuera del conjunto de reglas es pura naturaleza y es puro recurrir a la fuerza. Y eso tiene sus consecuencias. Bien, finalmente, en la pregunta 6, tenemos algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo define Hobbes la libertad? ¿Qué es un hombre libre y qué son cadenas artificiales que hay dentro del Estado? Entonces, para eso tal vez Getsi nos ayuda. ¿Está por ahí? Sí, claro, profe. ¿Cómo le va, Getsi? Bien, ¿y usted? Pura vida, pura vida. Entonces, empecemos con libertad. Y, voy a leer lo que plantearon acá y luego explico. Claro, adelante. Dice que Hobbes define la libertad como la ausencia de oposición y como la falta de obstrucción para movilizarse. Yo lo entiendo, bueno, lo entendimos en realidad como esa capacidad que tienen las personas de hacer lo que quieren, son libres de actuar como ellos deseen. Y en la parte de las cadenas artificiales, son aquellas creadas por el hombre artificial, o sea, el Estado. Sí. Sí van a ser como esas leyes o esas normas que va a establecer el Estado con el fin de regular como el comportamiento de las personas y que así no afecten como la integridad de las mismas. Uh-huh. No sé si está bien. No, sí, realmente bastante bien. Vamos a ver, vean qué interesante. Aquí en la lámina que tenemos ahorita en la pantalla pueden ver la cita de la definición puntual, la literal, que hace Hobbes a propósito de la libertad. La libertad para Hobbes es la ausencia de oposición que generen impedimentos externos al movimiento. Vean que aquí la definición, yo les dije, ¿verdad?, que Hobbes era físico también. Y la definición que hace Hobbes de libertad es muy física, en el sentido de esta manera de entender la capacidad de movimiento es tomada de la física, de cómo explicaban los cuerpos en movimiento los físicos de la época.
Y Hobbes ahí lo que hace es que toma esa definición de la física y la traslada al ámbito político. Esa capacidad de movimiento tiene que ver con la voluntad de acción. Entonces, básicamente lo que dice es que los individuos van a mantenerse en relación con lo que quieren hacer, van a mantenerse haciendo de una manera determinada o no haciendo, en función de que puedan mantenerse en ese estado o en función de que haya algún tipo de poder externo que limite ese movimiento o esa ausencia de movimiento. Y libertad es eso, es la capacidad de hacer hasta que algo externo lo impida. Creo que era Abril la que mencionaba ahora más temprano, que es la noción esta de libertad, de que yo puedo hacer todo lo que pueda, todo lo que quiera, hasta que no esté, siempre que no esté interfiriendo con la capacidad de otro individuo de hacer lo que ese individuo quiere o puede. ¿Ya? Y esta noción de libertad es importante porque es fundamental para entender la propuesta que después va a venir, por ejemplo, en los economistas clásicos, que son importantísimos para entender el capitalismo contemporáneo. Esta noción de libertad va a ser importante también para entender todo el pensamiento político de la modernidad y del cual también nosotros y nosotras somos herederos todavía en la actualidad. En ese sentido, vean cómo es que operan todas estas variables que hemos visto. Por un lado, tenemos lo que llama Hobbes la ley civil, ¿verdad? Que es el acuerdo social, el conjunto de reglas que de alguna manera determinan cómo es la convivencia dentro del grupo social. Por otro lado está la ley natural. Estas dos se oponen entre sí. Si estamos en un entorno de ley civil, es porque estamos no dándole pie a la ley natural, ¿verdad? Porque la ley natural es lo que en estado de naturaleza permite la fuerza de cada quien. ¿Ven cómo esto se relaciona con la libertad? En la ley civil, esa ausencia de oposición que viene del exterior está normada. Hay reglas de juego para saber qué es lo que puedo hacer. Y la ley en sí misma, ella misma es un entorno de oposición que me dice hasta dónde yo puedo hacer y cuáles son las expectativas que yo tendría a propósito de lo que puedo hacer en el grupo social. La libertad en la ley natural, básicamente está restringida por, más que por ser libre de hacer, es simplemente lo que puedo hacer por fuerza, simplemente. Ahora, la fuerza y el temor tiene que ver con que cada quien hace según puede, dada su fuerza, dada la fuerza que le da dentro de la ley civil el pacto social, ¿verdad? Entonces, dentro de la ley civil, la diferencia es que la fuerza y el temor son, por así decirlo, muchísimo más civilizadas, según Hobbes, que lo son fuera de él. Sin embargo, la fuerza y el temor, como ustedes ven, nunca se van. En el estado de naturaleza son muchísimo más atroces y están relacionadas con lo que puede cada quien individualmente. Dentro del estado civil tiene que ver más bien con lo que entre el grupo, entre todos y todas, nos pongamos de acuerdo en respetar y todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo en que sea operativo dentro del grupo. Y por último, la soberanía tiene que ver con el poder del monarca que se genera y que se establece en el pacto, ¿verdad? O sea, en el pacto hay poderes también, ¿verdad? Solo que esos poderes están determinados por la voluntad del grupo y por la relacionabilidad que habría en el grupo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que puntualizar. ¿Todo está quedando claro? Bien, entonces quedamos hasta aquí con la materia de Hobbes. Espero que, bueno, pues si tienen dudas sobre el texto o algo así, pues las pueden hacer también por correo o en las horas de atención.